Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más con ustedes para compartir la reflexión de la palabra del Señor, siempre recordándoles que estamos en la víspera de la celebración del centenario de la primera iglesia bautista de Rivas, 6 de mayo de 2022. Fue en un mes de mayo de 1922 que se organizó, que se estableció la primera iglesia bautista en el sur de Nicaragua. Vamos a reflexionar alrededor de ese acontecimiento que ha resultado bastante paradójico, como lo fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Muchas personas dicen que ¿por qué le llaman entrada triunfal si él fue precisamente a las afueras de Jerusalén para padecer y para ser crucificado allá en el monte de la Calavera o en el Gólgota? Pero resulta que lo que para algunos fue un fracaso, para el plan de Dios fue un éxito, incluso para el mismo Jesús. Y resulta muy curioso todo lo que se da alrededor de esa entrada. No es la primera vez que Jesús entra a Jerusalén, no, porque Jesús con cierta regularidad visitaba Jerusalén, sobre todo cuando había la celebración más grande de los judíos, como era la Pascua, y otra fiesta como el Pentecostés, al igual que la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, dice de la siguiente manera: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había dicho, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante, los que venían detrás gritaban diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces nosotros vemos aquí que Jesús está en la recta final de su ministerio terrenal. ¿Por qué Jesús en otras ocasiones tuvo que evadir a las multitudes? ¿Por qué, podríamos decir, huyó en ciertas circunstancias, en ciertos momentos? Sencillamente no había llegado el momento, no había llegado la hora. Y nosotros podemos darnos cuenta, de acuerdo a lo que dicen los evangelios, que Jesús dispone ir a Jerusalén con un propósito definido.
ahora no evade esa dirección, esa ruta, no la evade, sino que él sabe y está muy claro que ha llegado el momento de la culminación de su ministerio terrenal. Desde luego que cuando entra a Jerusalén hay toda una algarabía, algún jolgorio, aquello es muy alegre. ¿Por qué? Porque los judíos piensan que quien va a entrar a Jerusalén o que quien está entrando a Jerusalén es la alternativa, es la solución, es la persona indicada, el personaje adecuado para ser liberado del dominio romano. Pero Jesús, sabemos muy bien que el ministerio de él tenía otro carácter. Era el ministerio del amor, el ministerio de la redención, de la salvación. Entonces eso como que produjo cierta frustración en aquellas personas que primero lo aclamaron y después dijeron ante Pilato: crucifícale, crucifícale. Ahí está la humanidad retratada, podríamos decir de esa manera. Hoy pensamos de una manera y como las cosas no salen de acuerdo a nuestra manera de ser, a nuestros propios intereses, a nuestras propias expectativas, entonces cambiamos de una manera radical y nos vamos al otro lado, al otro extremo, sin darnos cuenta, sin precisar y sin tener conciencia del hecho más noble, más trascendental, como lo fue el hecho de que Jesús llegara al Calvario para redimirnos a nosotros los pecadores. En Zacarías 9:9, el profeta Zacarías 9:9 nos dice algo sobre el anuncio de la venida del Rey. Y lo dice de la siguiente manera, para que nosotros nos demos cuenta que hay un cumplimiento de la profecía. Dice aquí de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía de Zacarías, precisamente en este pasaje que se cita también en los evangelios, destaca el carácter humilde del Mesías, a pesar de estar investido de dignidad real. Su entrada, montado sobre un pollino, hijo de asna, y no en un caballo o en un carro de guerra, pone de relieve el carácter pacífico del monarca, el Hijo de Dios, ya que el caballo era la montura del guerrero, pero en este caso el reinado no solamente era pacífico, sino también un reinado universal, y eso tiene que ver precisamente con la tarea redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Zacarías da esa profecía y ahora en la entrada triunfal se cumple. Ahora bien, hay algo que debemos tomar muy en cuenta, y es que ¿por qué Jesús llora después que ha entrado a Jerusalén? Sencillamente por lo que le esperaba al pueblo en aquel entonces, por lo que le venía, y precisamente eso se cumple, en el año 70 de nuestra era, cuando las hordas de Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, entraron a Jerusalén y la destruyeron completamente. Aquello fue una cosa
devastadora, una cosa espantosa. Y eso aparece en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Se puede verificar perfectamente bien. Entonces, esa destrucción por los romanos no solamente era la ciudad, sino también el templo. Y es algo que Jesús llora. Fíjense ustedes, Jesús llora sobre Jerusalén, como quien dice, lo que le espera a ustedes es cosa seria. Y yo creo que es bueno que nosotros reflexionemos, porque la humanidad va en un descenso vertiginoso, espantoso y terrible, así como vamos, no, porque sencillamente nosotros estamos contribuyendo a que el mundo se siga hundiendo. Eso nadie lo discute, es una realidad triste, una realidad tan desagradable. Entonces, cuando Jesús entra a esta aldea y donde dice que estaba frente a vosotros y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, pues sencillamente Jesús quiere cumplir con una tarea muy particular. ¿Y cuál es? Bueno, un guerrero, un hombre como David, por ejemplo, que fue un guerrero extraordinario, pues al entrar en la ciudad, pues va sobre un hermoso caballo. Y precisamente porque el caballo era un recurso, un animal que se usaba para ir a la guerra. Pero aquí el contraste se da, y es muy interesante, que Jesús entra en un borrico, en un pollino, en un burrito. Y algo interesante también, que ese burrito no era de Jesús, sino que era un burrito prestado. Hasta eso, pues, ni siquiera eso tuvo Jesús. Para aquellos que piensan que Jesús, por ser el Rey de reyes y Señor de señores, disponía de todos los recursos materiales. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en las posesiones aquí en la tierra y que no nos vamos a llevar nada. Dice la palabra que no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza, lo dice la palabra. Así es que el Rey de reyes y Señor de señores no tenía propiedades, no tenía escritura, no tenía nada. Hasta el burrito este es prestado. Vean qué interesante, es un detalle que debemos tomar muy en cuenta. Y por eso él ya había hecho el arreglo, para que cuando llegaran los discípulos a retirarlo, a desatarlo, y le dijeran que qué pasó, por qué se llevan el burrito, sencillamente les dijo, porque el maestro lo necesita. Esto ya está arreglado. Jesús fue muy ordenado, fue muy previsor. Él no dejaba las cosas así al azar, sino que todo lo calculaba muy bien. Entonces, el momento trascendental. Dijeron aquí que muchos tendían, cuando llevaron pues al pollino, al borrico, al burrito, dice que trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. En otro de los evangelios iba también la madre, la burra. ¿Por qué? Porque era tan jovencito, era tan pequeño, que todavía necesitaba ir acompañado de la madre, como lo hemos observado nosotros y lo observamos en el campo, cuando un potrillo va muy cerca de su madre. ¿Por qué? Porque todavía necesita de ella. Pues en otro de los evangelios se dice pues que iba la burra y el burrito. Pero desde luego que Jesús montó sobre el burrito.
¿Por qué? Porque sencillamente ese burrito no había sido montado por nadie. Prácticamente Jesús lo estrenó. Estrenó el burrito en esa entrada triunfal a Jerusalén. Una vez más surge esto de la entrada triunfal. Triunfal, ¿por qué? Porque al llegar al Calvario no se quedó en la cruz, sino que bajó de la cruz y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros los pecadores. Y eso es algo admirable, por lo cual debemos de dar gracias al Señor. Ese Rey humilde, sencillo, pero le hacen toda esa algazara, todo ese jolgorio, pensando que es el rey que va a resolver el problema político de los judíos. Totalmente equivocados. Cuando nosotros pensamos de esa manera, nos equivocamos completamente, porque la vida espiritual tiene otro carácter y nosotros todo lo que es espiritual lo queremos materializar, lo queremos llevar a un plano eminentemente físico, y ahí es donde nos complicamos la vida. Y por eso algunos dicen, es que yo no le entiendo a esto. Sí, no le entendemos porque todo queremos verlo bajo la óptica de lo material, de lo que nos rodea, de aquellas cosas que a nosotros nos entretienen y nos atrapan. Pero el ministerio de Jesús fue un ministerio eminentemente espiritual. Entonces dice aquí que los que iban delante y los que venían detrás gritaban, pensando, no, este es el hombre que nos va a salvar. Y decían, Hosana. Hosana es una expresión que tanto en hebreo como en griego significa salva, sálvanos, sálvanos, domina esta situación. Pero resulta lo siguiente, que Jesús, cuando quiere entrar, Jesús entra a Jerusalén, sucede todo lo que hemos mencionado. Pero también Jesús quiere entrar en nuestros corazones. Quiere entrar en nuestros corazones para mostrarnos su amor, su misericordia, y para darnos vida y vida en abundancia. Y San Juan nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Quien entró a Jerusalén para entregar su vida por nosotros, nos invita a que entremos a su redil para darnos vida, vida abundante y vida eterna. Gracias, Señor, porque en la entrada triunfal a Jerusalén, prácticamente tu Hijo llegó a cumplir la misión que tú le encargaste a favor de toda la humanidad, y por eso estamos muy agradecidos. Permite, Padre, que tengamos conciencia de lo que significa la obra redentora de tu Hijo allá en el Calvario. Te lo rogamos, te lo pedimos y te damos la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gadiel, quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice, Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo, Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh, vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adórale.